La cannabis afecta a tu cerebro porque hay especialistas que dicen que puede ayudar a personas con demencia y con Parkinson. Hoy hablaremos de cómo la cannabis puede afectar a tu cerebro, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, y quédate hasta el final del video porque tenemos un regalo para ti, una guía que te puede ayudar a tomar CBD en cualquier parte donde te encuentres. Soy José Lugar Espejel de Sativa Care, donde impulsamos la educación para pacientes y profesionales de la salud sobre cannabis medicinal. La cannabis parece que está en todos lados, hay mucho que se dice, las cosas buenas, las cosas malas, y yo veo mucha polaridad en estos discursos. En YouTube mismo, cuando tú buscas un video, seguramente te salen o videos muy buenos o videos muy malos. Y la verdad es que todo esto es muy importante, es muy interesante porque es muy positivo lo que está ocurriendo. Creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando, hay mucha información también. Pero bueno, la cannabis en los últimos años, en los últimos 50 años, se convierte en la planta más estudiada en la historia. Y por esta razón es que obviamente, al ser una planta que bien o mal sigue siendo prohibida y estigmatizada en muchas partes del mundo, pues todavía va a haber mucho contrapeso a pesar de esta creciente investigación sobre el tema. Sobre el tema de la investigación ha crecido mucho, sobre todo en los últimos 5 o 7 años, se ha acelerado muy rápido, contamos ya con más de 2000 artículos de investigación, como mínimo año con año siendo publicados en este tema. Y bueno, la situación legal obviamente está empezando a cambiar, Estados Unidos empieza a liderar un poco el tema y también ahora ya hay más de 60 países donde pacientes, profesionales de la salud tienen acceso a educación y a productos de cannabis, ¿no? Pero también han cambiado las formas en las que se consume la cannabis, donde antes, por ejemplo, algo muy rudimentario, algo que estaba inclusive escondido de la sociedad. Ahora ya estamos viendo una integración a otros sectores, uno de ellos principalmente el sector farmacéutico, en los sectores de manufactura, el sector agrícola también se está desarrollando mucho, entonces esto lo que está permitiendo es que tengamos una mayor profesionalización en el tema y entonces ya también la forma en la que se consume la cannabis empieza a cambiar. Ya no necesariamente la cannabis en su forma natural se consume de esta manera, sino muchas personas, sobre todo personas mayores, se están empezando a acercar, por ejemplo, a través de productos de CBD o a través de comestibles, bebidas, otros tipos de productos, cápsulas, gomitas que están empezando a surgir en diferentes partes del mundo. Entonces, estas diferentes formas de consumir cannabis también, pues atienden a que la necesidad es diferente. Pues no es lo mismo una persona que está buscando cómo relajarse al final del día que una persona que tiene, por ejemplo, artritis reumatoide mayor y que, bueno, por esto es que ya hay diferentes formas que pueden servirte para diferentes propósitos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy estamos hablando de cómo afecta la marihuana en el cerebro, entonces, pero para eso quería por lo menos contextualizar un poquito sobre qué pasa con la marihuana y con el cuerpo humano, ¿no? Y para esto la primera discusión importante es sobre el sistema endocannabinoide. Este es un sistema de comunicación celular, es el más grande del cuerpo humano, es muy importante para la salud del ser humano. Es un sistema que fue recién descubierto a principios de la década de los 90, gracias justamente a que se empezaron a buscar las formas en las que se interactúa la cannabis con el cuerpo humano. Entonces, ahora ya sabemos que tiene 23 diferentes moléculas, por lo menos 7 receptores, por lo menos 7 enzimas, 3 transportadores y está regado por todas partes del cuerpo humano. Ayuda bastante a mantener un proceso muy importante en el cuerpo que es el de la homeostasis, esto es el equilibrio del ser humano. Dentro de este sistema hay dos moléculas que son dos neurotransmisores muy importantes que los producimos tú y yo. El primero de ellos es la anandamida, es un neurotransmisor endógeno, esto es que lo produce tu cuerpo humano y lo identificamos a principios de la década de los 90. Lo interesante de esta molécula es que es muy similar al THC en términos de cómo interactúa con el cuerpo humano. Lo produce tu cuerpo y tiene roles muy importantes dentro del cuerpo humano también. Es el principal señalizador, es la principal molécula de interés en el sistema endocannabinoide de las moléculas que produce tu cuerpo.
Y los mismos niveles de esta molécula aumentan inclusive, y ahora ya se sabe, a lo largo del día, llegan a un pico alrededor del mediodía y aumentan sobre todo cuando tienes mayor actividad física. Es responsable de lo que conocemos como el runner's high, donde antes se atribuía a otros neurotransmisores, ahora ya sabemos que es la anandamida y el sistema endocannabinoide. Entonces, hay otros receptores importantes. Esta es una molécula muy importante, pero hay dos receptores cannabinoides que son de mucho interés. El CB1 y el CB2, principalmente hay otros, pero estos dos son los más importantes. El receptor CB1 es muy importante para la discusión de la marihuana con el cerebro, porque justamente se encuentran concentrados estos receptores en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y son los receptores acoplados a proteínas G más abundantes en todo el cerebro. Estos tipos de receptores son muy importantes porque muchos de los fármacos de las medicinas que tomamos son el foco de interés de estos medicamentos, este tipo de receptores. Entonces eso abre muchísimo las posibilidades en términos de no solo la marihuana o el uso de cannabis medicinal, pero también otro tipo de medicinas. El receptor CB2 también se encuentra, pero en menor proporción. Estos principalmente se van a encontrar en el sistema inmunológico, en la periferia, en tu cuerpo. También se van a encontrar en la piel, en los huesos, en la amígdala y en otras partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú consumes cannabis, el THC en particular interactúa directamente con el CB1, que recordarás se encuentra en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y el CB2 interactúa con el CB2, pero este está en otras partes, ¿no? Principalmente para el tema del sistema inmunológico y la inflamación. Lo hablaremos un poquito más adelante. Y el CBD interactúa de otra manera, ayuda a que la anandamida no se degrade tan rápido, entonces esto es bastante útil para diferentes funciones. Pero bueno, ¿por qué esto es importante? Porque el sistema endocannabinoide, cuando se refiere a su interacción con el sistema nervioso central, hace varias tareas muy importantes que son moduladas cuando tú consumes, en particular, productos altos en THC o que tienen algo de THC, ¿no? Entonces, ¿qué tareas son estas a las que me refiero? Primero, la generación de nuevas neuronas. El sistema endocannabinoide en el sistema nervioso central ayuda a que se generen nuevas neuronas. Está involucrado también en la regulación de la actividad motriz, esto es el movimiento de tu cuerpo. También en un proceso muy importante que es la neuroprotección, que protege tu sistema nervioso central. La plasticidad sináptica, así como otro tipo de procesos cognitivos. Y además también ahora ya se sabe que ayuda a regular no solo la acción, pero la liberación de otros neurotransmisores de interés. Entonces, si tú eres neurólogo, neurocirujano, esto seguramente es muy importante para ti, porque entonces podemos encontrar diferentes avenidas de cómo ayudar a que este tipo de neurotransmisores sean liberados de una manera mucho más óptima que antes. Entonces, todo esto lo podemos hacer con el sistema endocannabinoide. Lo interesante es que el THC es una molécula que directamente interactúa con este sistema. Es una molécula que es única en este tipo de propiedad, por decirle de alguna manera. Pero bueno, esto pasa en el cerebro, ¿no? ¿Qué siente una persona? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Te invito a que veas un video en donde específicamente hablamos cómo interactúa o qué pasa cuando consumes marihuana. Pero vas a sentir un poco sentimientos de relajación, vas a sentir un poco de una mejoría en el estado de ánimo. Esto es esperado cuando empiezas a consumir cannabis. Puedes sentir un poco de menos inflamación como consecuencia de esto. Puedes sentir un poco menos de estrés también. Si es que tienes estrés o ansiedad, y puede ayudarte a recuperar un poco mejor el sueño. Esto no lo vas a notar, pero puede ayudar a proteger tu sistema nervioso. Entonces, cuando lo haces de una manera, digamos, sostenida, puedes empezar a sentir estos beneficios, sobre todo en la parte cognitiva. Ahora, esto contrasta un poco con lo que has escuchado sobre el tema de la cannabis, ¿no? Porque la cannabis, según algunos expertos, algunas personas todavía inclusive muy reconocidas en el medio de salud, pueden decirte, no, o sea, la cannabis afecta de manera negativa, ¿no? Claro, un consumo muy elevado de manera continua de marihuana
sí puede afectar de manera negativa a tu salud. Pero quiero repetir esto, tiene que ser un consumo elevado, esto es cantidades, dosis muy elevadas, y hacer esto de manera continua a lo largo del tiempo. O sea, no una vez, no 3 veces, sino que lo estemos haciendo 5 o 7 veces por semana, 2 o 3 veces al día, todos los días. Cuando hacemos eso, sobre todo si tienes menos de 25 años, es muy importante para mí recomendarte que abandones ese consumo porque puede realmente afectar el desarrollo de algunas de las funciones neurológicas, puesto que tu cuerpo sigue en desarrollo, principalmente el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, este es el principal tema que sí tenemos que atender. Pero hay algo bien interesante porque afortunadamente el consumo de cannabis en países donde ya es regulado, en territorios donde ya es regulado, lo que se ha observado es que la evidencia dice que el consumo en adolescentes se ha visto reducido. Entonces esto es muy bueno, es un resultado de políticas públicas exitosas que han puesto restricciones muy importantes en los puntos de venta donde la gente tiene acceso a productos de cannabis y que ha hecho muchos esfuerzos de educación para que la gente pueda tener más acceso sobre todo a los temas de algunos de los efectos adversos y que puedan tener un consumo mucho más informado de marihuana. Otras cosas que pueden pasar, esto ya es para todos los grupos de edad, puedes tener un poquito de tolerancia. Este riesgo se reduce significativamente en el uso medicinal, gracias a que por lo general hay un tipo de monitoreo médico que justamente parte del trabajo del equipo médico es el ayudar a reducir este riesgo y puede ocasionar adicción también, es muy real, adicción a la marihuana, pero de nuevo, estamos hablando de un consumo elevado, dosis muy altas, de manera continua, todo el día, todos los días. No quiere decir que si tú no consumes de esta manera no tengas ciertos riesgos. Es un poquito como todo, ¿no? No podemos abusar de todas las cosas que consumimos. Si tomas mucho refresco, algo malo, puedes esperar que te pase. Si tomas mucho café, también eventualmente algo va a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando esos comportamientos empecemos a notar que son un poquito más compulsivos, ¿no? Pero afortunadamente he mencionado un poco el tema de qué tipo de interacción, y si te das cuenta, esta interacción es muy positiva en el cerebro, la de la marihuana. De hecho, el gobierno de Estados Unidos en 2003 se le otorga una patente para ciertos componentes de la marihuana, y justamente uno de los argumentos que ellos hacían para solicitar esta patente era el de las propiedades neuroprotectoras de los componentes de la marihuana. Esto ya se había identificado desde antes de 2003, que es cuando aplican para la patente. Entonces, solo que en el público tal vez no ha quedado del todo claro, y obviamente cuando tenemos personas mayores de 25 años hay que tener mucho cuidado con el consumo, ¿no? Pero bueno, hay varias enfermedades en las cuales, gracias a la investigación, ahora ya se sabe que podemos ayudar bastante. Y sobre todo estas enfermedades, yo quiero puntualizar, son enfermedades que nos van a empezar a afectar mucho más en diferentes partes del mundo, sobre todo porque en muchos países esto es muy conocido. La población está envejeciendo. Vamos a contar con un crecimiento todavía más sostenido, acelerado de las enfermedades crónicas que continúan afectando de manera muy importante a todo el mundo. Y unas de las principales que afectan a las personas mayores en Latinoamérica, en México, en Argentina, inclusive la comunidad hispana en Estados Unidos, Alzheimer y Parkinson son las dos principales en Latinoamérica. Esto se espera que no mejore. Primero porque no tenemos cura, no hay tratamiento para estas enfermedades, no hay tratamiento, no se entienden muy bien, inclusive todavía es debatible los mecanismos de acción específicamente ligados a los orígenes de estas dos enfermedades. También porque hay mucha desigualdad en salud. Esto afecta principalmente en Latinoamérica en el diagnóstico. Es muy difícil en México, en Colombia, diagnosticar Alzheimer o Parkinson. Entonces esto termina pasando muy tarde, cuando ya es muy evidente en la familia este tema, ¿no? Entonces hay mucho problema en eso en toda Latinoamérica. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este tipo de enfermedades, porque una vez que son diagnosticadas ya no hay vuelta atrás.
no te quiero espantar, pero en realidad es muy difícil siquiera empezar a ayudar con algunos de los síntomas asociados, y como en ocasiones se acelera muy rápido el progreso de estas enfermedades, esto genera muchas complejidades, no solo en la parte del manejo de la enfermedad, pero también en el contexto de la familia, ¿no? Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención por qué el sistema endocannabinoide y la marihuana medicinal no han sido mucho más pues publicitadas en la comunidad científica, porque hay varias cosas que ya se sabe que hacen directamente. Entonces, vamos a irnos una por una. La primera de ellas es que los cannabinoides tienen propiedades neuroprotectoras. Entonces, cuando a ti te dicen que la marihuana afecta el cerebro, la respuesta en realidad es que sí afecta el cerebro, pero lo que hace en realidad es que afecta positivamente el cerebro. Ayuda a eh, proteger el cuerpo humano de la inflamación y del estrés oxidativo. Estas dos son parte importante del origen de las enfermedades crónicas neurodegenerativas. Hago un poco esa pausa porque no quiero tener un poquito de cuidado al usar estos argumentos. De nuevo, las enfermedades neurodegenerativas son muy difíciles de diagnosticar, no tenemos cura, entonces es muy importante que exploremos las diferentes alternativas, ¿no? Entonces, y he mencionado un punto importante hace unos minutos, como podemos ayudar a promover el crecimiento y la reparación a nivel neuronal, entonces podemos fomentar que mejore la salud de nuestro cerebro con cannabinoides. Otra cosa muy importante es que al modular el sistema endocannabinoide, como lo he mencionado, indirectamente hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos papeles muy importantes que podemos atacar al modular el sistema endocannabinoide. Eso es directamente lo que hace la medicina endocannabinoide. Cuando una persona tiene un trauma, un trastorno neurológico, ese es el foco de interés de un médico, de una doctora en este tema. Entonces, la inflamación, la supervivencia celular y la plasticidad sináptica son focos de interés muy importantes para profesionales de la salud en este tema. Y obviamente, si ayudamos a que el sistema endocannabinoide esté en equilibrio, la comunicación celular está en equilibrio, y entonces esto puede ayudar al proceso de la neurodegeneración. Segundo, los receptores CB1 y CB2, he mencionado el CB1, está muy concentrado en el cerebro. Entonces, el receptor CB1 está involucrado en la liberación de neurotransmisores. Entonces, si nosotros ayudamos a que esa maquinaria de liberación de neurotransmisores mejore, entonces esto puede ayudar también a personas, sobre todo personas adultas mayores, donde vamos perdiendo un poco algunas actividades en la parte cognitiva. Entonces he mencionado un poquito la plasticidad sináptica, pero hay otro tema muy importante que es la de la supervivencia neuronal. Entonces podemos ayudar a hacer varias cosas a la vez con un enfoque muy dirigido al receptor CB1. Y ahora ya cada día sale más investigación sobre este receptor en específico, es el más interesante. Pero bueno, vamos a hablar de algunas de las enfermedades que podrían ayudar a algunas personas que tienen en casa, o inclusive si quieres aprender sobre este tema, cómo prevenirlo, si consideras que en tu familia, por tu historia, esto puede ser muy importante en la parte genética. Entonces, primero, obviamente, la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que no es un solo tipo de enfermedad, las demencias son diferentes, ¿no? Pero los cannabinoides, la evidencia nos dice que han ayudado en la investigación preliminar en diferentes modelos de animales y preclínicos, y también en algunos ya clínicos a personas con Alzheimer. Principalmente en dos temas, no nos vamos a meter tanto: inflamación y estrés oxidativo, daño oxidativo, que contribuyen a la progresión de esta enfermedad. En la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, estamos hablando de nuevo de la inflamación, el estrés oxidativo de nuevo es muy importante, son factores muy importantes en la enfermedad de Parkinson. Y obviamente la activación de los receptores CB1, recordarás, el THC activa los receptores CB1, pueden ayudar a proteger algunas de estas neuronas relacionadas a los síntomas motrices en las personas que tienen Parkinson. Esto es muy importante porque las personas con Parkinson
Ya más recientemente se están empezando a ayudar con cannabinoides, en específico con THC. En la esclerosis múltiple hay un fármaco específicamente relacionado para este tema. Ahora ya se conoce que el sistema endocannabinoide está involucrado, y no solo eso, sino los cannabinoides pueden ayudar a controlar síntomas de espasticidad, principalmente en la esclerosis múltiple, y también un poquito del dolor y la inflamación. Entonces esto es muy importante porque puede ayudar a hacer varias cosas a la vez. Y además también en la esclerosis múltiple nos puede ayudar a regular la respuesta inmunológica del cuerpo. Entonces esto es muy importante en esa enfermedad sobre todo. Otras enfermedades, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Los cannabinoides tienen un potencial muy importante en esta enfermedad que es muy rara. En algunos modelos preclínicos inclusive se ha demostrado que puede ayudar a retrasar la aparición de algunos de los síntomas relacionados para el origen de esta enfermedad. Y de nuevo, estamos hablando siempre de inflamación y estrés oxidativo. En la enfermedad de Huntington, el mismo caso. Ayudamos a proteger algunas de las neuronas estriatales, que son algunas de las principales afectadas en esta enfermedad, en este diagnóstico. Y de nuevo, la activación de los receptores CB1 nos ayudan bastante con el alivio de síntomas motrices. Y bueno, estas son las principales enfermedades que yo quería como traer aquí a la discusión. Hay otros diagnósticos que se están estudiando. Lo más importante es que el sistema endocannabinoide es bastante reciente quizá para la comunidad científica. Los cannabinoides están empezando a encontrar su lugar. Es un tratamiento demasiado nuevo tal vez. Entiendo que tal vez si eres médico o doctora pueda ser muy nuevo, inclusive muy radical en función de lo que has visto en tu práctica o lo que se ha comentado sobre este tema. Pero para mí lo más importante es, tenemos que tener en cuenta, en resumen, hay algunos riesgos que objetivamente están ahí con el consumo de marihuana, pero la gran mayoría de estos riesgos, sobre todo en la parte de la interacción con el cerebro, han sido muy sacados de proporción, son completamente falsas algunas de las ideas que de repente se cuentan en medios de comunicación que no ayudan a que la gente pueda tener acceso a nuevas líneas de investigación, a nuevos tratamientos. Y me parece también que continuamos estigmatizando no a la cannabis, sino a las personas que viven con estas enfermedades. Porque ya es algo que está ocurriendo en México, está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Estados Unidos, en diferentes partes de América Latina, donde los pacientes están ahora llevando la discusión a los consultorios, llegan con información, llegan con investigación un poco de lo que hemos hablado hoy. Y entonces los médicos se quedan un poquito sorprendidos de esto porque es muy nuevo, ¿no? Entiendo que puede ser un poquito radical, pero si tenemos un poquito la mente abierta, creo que podemos encontrar que los efectos adversos están ahí, pero son muy manejables, son muy pasajeros en la mayoría de los casos. Y sobre todo, por ejemplo, si eres una persona que está buscando este tipo de productos o de soluciones, hay muchas razones por las cuales es muy importante involucrar a tu doctora. No hemos hablado de las interacciones con otros medicamentos y hay muchas variables que están involucradas en algo muy específico en la práctica clínica. Entonces, si eres una persona que tiene en casa un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, ten mucho cuidado a la hora de integrar cannabinoides. Vamos a ser un poquito más intencionales acerca de nuestro consumo de CBD, de marihuana, de manera que lo podamos hacer de manera segura. Empecemos después de los 25 años si eso es posible, y obviamente para las personas mayores pues hay muchos beneficios. Entonces recuerda suscribirte a este video, dale like, tenemos una guía, recuerda también, teníamos esto pendiente desde el inicio del video, y es una guía gratuita que te puede ayudar a tomar CBD o cannabis medicinal. Son 5 pasos muy simples, los puedes leer en 15 minutos y ojalá te pueda servir de algo para poder ayudarte a ti o a algún familiar tuyo. Nos vemos en la próxima.